nos enfrentamos al reto de restaurar uno de los coches más raros de Brasil. Este F100 de 1954 estuvo abandonado en un granero durante décadas. 5 coches F100 de este modelo y motor que aún existían en Brasil. Estaba abandonado junto con un tractor Ford de 1950 y un F350 V8 de 1963. Hoy nos embarcamos en el proyecto de rescate más ambicioso de la historia de este canal. Un proyecto que llevará este coche de un granero abandonado en matriculación a una exposición en otro estado. Después atravesará un país entero donde se integrará en la colección de coches raros y antiguos de un famoso coleccionista. Nuestra misión en Percepcar será transformar por completo la estética de este coche, mientras que Nicola, que es el intermediario de todo este proyecto, se encargará de todas las partes mecánicas y será el responsable de llevar este coche por todo el país. Rescatar un vehículo de esta edad que lleva tanto tiempo parado es una misión considerada imposible para muchos, por no hablar de ponerlo en marcha. En cada proceso que llevamos a cabo en este coche, tenemos que tener el máximo cuidado, no solo por su edad. Es una gran noticia, por debajo parece que está entero. La historia de este coche comienza cuando el sobrino del actual propietario estaba visitando a la abuela de su mujer en nuestra ciudad. Por casualidad descubrió este tesoro automovilístico e inmediatamente reconoció el valor del coche. El anterior propietario era un hombre duro, ya que había rechazado 7 ofertas de compra del coche con anterioridad. Las negociaciones duraron mucho tiempo, pero cuando se le presentó el proyecto de restaurar y exponer este coche, finalmente decidió desprenderse de esta reliquia. Restaurar un vehículo así y prepararlo para cruzar Brasil es un reto que muchos considerarían imposible. La degradación del tiempo, la rareza de las piezas originales y el estado actual de este coche exigirán un trabajo meticuloso y extremadamente técnico. Y este proyecto no se parecerá a ningún otro, ya que el propietario nos ha pedido que hagamos cosas que nunca antes habíamos hecho en ningún proyecto. Vamos a lavar este motor con gran cuidado y atención. ¡Ah, sí! Luego vamos a restaurar las carcasas de las ruedas y las ruedas. ¡Wow! ¡Eso es mucho trabajo! Luego, vamos a limpiar el interior de todos los excrementos y restos de animales. El dueño nos pidió que cortáramos los 2 parachoques y hoy también nos pidió que cortáramos estos umbrales de puerta podridos. Por último, vamos a restaurar la pintura. ¿Serán útiles las técnicas de 10.025 en un coche de 1954? Y para hacer este trabajo vamos a utilizar los mejores productos y equipos del mercado. Ahora vamos a quitar todo este adhesivo de aquí y eso va a llevar algo de trabajo, ¿eh? Soplador. La huelga para quitar el pegamento es excepcional, lo vamos a necesitar mucho. Usa ahí una espátula de silicona para no romper la pintura. Ahora va a ser un trabajo duro. Vamos allá. Me preocupa mucho cómo quedará la pintura por debajo. Es un adhesivo muy viejo, ¿no? Ha habido casos en los que la pegatina se ha convertido en un tatuaje en el coche. Sí, no se quitaría sin quitar la pintura, pero en este caso parece que va a funcionar, ¿eh?
Tras el primer lavado, parece que la pintura está bien debajo de toda la suciedad. Eso parece porque solo lo sabremos realmente cuando lo pulamos. Y ahora toca hacer una de las partes que más me preocupan. El motor está extremadamente sucio. Varias partes del motor parecen estar degradadas, así como algunas cosas aquí arriba que parecen tela derretida. No estoy seguro de lo que es. Solo sé que este motor va a ser sin duda el más duro que hemos lavado hasta la fecha. Así que ya me estoy preparando psicológicamente porque sé que la guerra aquí va a ser grande. Y ahora es el turno de las ruedas. Miren lo completamente podridas que están estas ruedas, llenas de óxido. Esto ha tenido una reacción química extremadamente fuerte y se han creado varias capas de contaminación en las ruedas. Este va a ser uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. El propietario nos pidió que quitáramos los umbrales, que están completamente podridos. Y nunca hemos hecho este tipo de trabajo, así que no sé ni por dónde empezar, sobre todo teniendo en cuenta el grado de descomposición. Así que animadme, voy a necesitar vuestro apoyo para que esto funcione y nadie salga herido. Aquí estamos expandiendo la superficie del metal, el tornillo, la cara.
para poder aflojarlo, porque pensadlo, este tornillo lleva aquí más de 70 años. Más de 70 años y no sale. Conseguimos sacar los alféizares, qué alegría, pero no podemos tirarlo, por muy podrido que esté, porque el dueño nos pidió que lo conserváramos, porque dijo que se iba a llevar los moldes para hacer los alféizares nuevos, pero lo conseguimos después de mucha lucha. Y ahora, antes de empezar la parte más importante, vamos a hacer el lavado de fregado ahora. Esto me preocupa. Hay algunas manchas, sobre todo en el techo y el capó, que no sé si saldrán aunque se pulan. Esta parte del pulido va a ser la más importante de todo el proyecto. El interior de este coche es una de las partes que más me preocupa. El salpicadero de este coche está en perfecto estado. Es incluso impresionante lo bien conservado que está. Los altavoces también están en muy buen estado, bien conservados, e incluso la tela aquí en los altavoces. Los asientos, en cambio, están muy sucios, pero creo que debajo de esta suciedad encontraremos también tela bien conservada, pero las ratas han hecho su fiesta en este interior. Hay todo tipo de suciedad aquí. Así que vamos a empezar nuestra fiesta desmontando todo. Vamos a quitar tornillos que llevan en este interior más de 70 años. Ahora empezará la guerra. Solo mira este caldo de 50 años saliendo de este banco, mira. Increíble.
Ahora sin duda es el momento más importante y definitivo, el momento de hacer que esta pintura vuelva a brillar. Primera fase prácticamente sin brillo. Voy a tener que cambiar algo, producto, máquina. Vamos a cambiarlo, vamos a probar otra cosa. ¿Oh? Después de entrar más agresivamente, hubo una buena mejora. Pero todavía hay margen de mejora. Así que estoy prediciendo que el proceso aquí va a ser largo. Vamos a ir de fuerza a fuerza. Es impresionante cómo esta pintura ya empieza a brillar. Hay brillo debajo de todo el opaco y suciedad que hemos quitado. Pero más impresionante que el brillo es como está quedando mi boina. 3 trocitos que nos hemos saltado y ya es toda una boina que habrá que lavar. Calculo que gastaremos unas 15 boinas en este coche. Ahora vamos a aplicar ese sellador de neumáticos para que el neumático parezca un espejo, ¿ve? Esta es la guinda del pastel. Es la parte que más me gusta porque el neumático brillará y este sellador no se quitará con el agua. Entonces, ¿estás listo para ver cómo es nuestra rareza? Tengo muchas ganas, ha sido mucho trabajo. Nunca habíamos tenido un coche como este. Hemos tenido que hacer cosas que nunca habíamos hecho antes. El equipo está agotado y espero que les guste el resultado. Ha llegado el momento de ver cómo ha resultado todo nuestro trabajo. Y ahora, después de toda esta revitalización, la siguiente etapa para este F100 será el taller de nuestro amigo Nicola, donde hará funcionar esta rareza. Mientras Nicola trabaja en el motor, se fabricarán las nuevas piezas y a continuación, este coche se expondrá en otro estado y después irá al garaje de un coleccionista en la otra punta del país. Entonces, si te gustó el proyecto F100, suscríbete al canal, activa la campana, porque todas las semanas hay videos increíbles de proyectos automovilísticos y el próximo va a ser siniestro. Todos los proyectos van a ser alucinantes, así que suscríbete, activa la campana y deja un like si te gustó el proyecto y nos vemos la próxima semana.